El misterio del Salmo 23 que transformará tu vida para siempre. La mayoría de las personas pasan por alto este detalle crucial. Hola, mi amigo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado el Salmo 23? Tal vez lo hayas oído en la iglesia desde niño, quizás se haya leído en un funeral o incluso puede que lo tengas memorizado y lo recites en momentos difíciles buscando consuelo. Pero presta mucha atención porque hay algo oculto en este salmo que casi nadie nota. Un mensaje tan profundo y poderoso que cuando lo descubras cambiará para siempre tu manera de ver a Dios. Quizás estés pensando, ¿no es simplemente un pasaje que habla de Dios como nuestro pastor? Sí, lo es. Pero hay algo mucho más grande detrás de estas palabras. Ahora imagina que dentro de estos 6 versículos aparentemente sencillos se encuentra la clave para vivir en paz en medio de la tormenta, encontrar fortaleza en la debilidad y renovar la esperanza en tiempos de incertidumbre. Y si te dijera que entender este salmo de la manera en que Dios realmente lo quiso revelar, puede transformar por completo tu relación con Él. La mayoría de las personas lo leen como un poema reconfortante, algo bonito para recitar cuando la vida se pone difícil. Sin embargo, cuando el rey David escribió estas palabras, no solo estaba componiendo un hermoso texto, en realidad estaba revelando un principio espiritual profundo sobre quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Una verdad que muchos nunca llegan a comprender del todo. Antes de adentrarnos en este tema tan importante, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú que estás viendo este video, confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a escribir en los comentarios, confío en ti, Dios. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos exploramos los secretos más profundos de la palabra de Dios. Hoy vamos a desbloquear el poder oculto del Salmo 23. Y cuando llegues al final de este video, lo verás con una claridad que jamás imaginaste. Estoy convencido de que si permites que esta verdad penetre en tu corazón, marcará un antes y un después en tu vida. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces, vamos a ello. Capítulo 1. El Salmo del Pastor. Comprendiendo el contexto. Antes de sumergirnos en el mensaje oculto del Salmo 23, es fundamental dar un paso atrás y comprender el contexto en el que fue escrito, porque el contexto lo cambia todo. ¿Quién fue el autor de este salmo? Fue el rey David, sí, el mismo David que derrotó al gigante Goliat con solo una honda y una piedra, el mismo que ascendió al trono de Israel y también el mismo que cometió errores graves, pero que, a pesar de todo, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto. Antes de convertirse en rey, David tuvo una vida muy diferente. Fue pastor de ovejas. Durante años pasó sus días y noches en los campos, cuidando y guiando a su rebaño, defendiéndolo de animales salvajes como leones y osos, asegurándose de que sus ovejas estuvieran a salvo, alimentadas y protegidas. Así que cuando David se refiere a Dios como su pastor, no está usando una metáfora cualquiera. Sus palabras nacen de una vivencia profunda y personal. Él entendía perfectamente lo que significaba ser un pastor, pero, aún más importante, comprendía lo que era ser una oveja, un ser completamente dependiente de aquel que lo guía y lo cuida. En la cultura de la antigua Israel, el oficio de pastor no solo era común, sino esencial. Las ovejas eran una fuente invaluable de recursos. Proporcionaban lana para la vestimenta, leche para el sustento e incluso eran usadas en los rituales de adoración a Dios. Pero al mismo tiempo, eran animales extremadamente vulnerables. Sin la dirección de un pastor, se extraviaban con facilidad. Quedaban atrapadas en terrenos peligrosos, no sabían dónde encontrar alimento o agua, y lo peor de todo, no tenían manera de defenderse de los depredadores. Este es el trasfondo que David tenía en mente cuando escribió el Salmo 23, y al entenderlo, su significado adquiere una dimensión mucho más profunda. Por eso, en la antigüedad, los pastores no solo se encargaban de alimentar y cuidar a sus ovejas,
También eran sus defensores, sus guías y sus protectores. Debían ser valientes para enfrentar cualquier peligro, pero a la vez tener la ternura suficiente para tratar con suavidad a los miembros más frágiles del rebaño. Siempre estaban alerta, listos para ahuyentar depredadores y asegurarse de que ninguna oveja se perdiera o quedara atrás. ¿Te resulta familiar? Es exactamente así como Dios cuida de nosotros. A lo largo de toda la Escritura, Dios se presenta a sí mismo como un pastor que vela por su pueblo. En el Salmo 103 se nos dice: somos su pueblo, las ovejas de su prado. En Isaías capítulo 40, versículo 11, se describe como: Él apacienta su rebaño como un pastor, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho. En Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 12, Dios declara: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Y por supuesto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo claramente: yo soy el buen pastor. Pero ¿por qué Dios se compara con un pastor? Porque al igual que las ovejas, nosotros somos indefensos sin su dirección. Nos extraviamos fácilmente, tropezamos con obstáculos, tomamos decisiones equivocadas y muchas veces corremos directamente hacia el peligro sin darnos cuenta de las consecuencias. Necesitamos desesperadamente un guía que nos oriente y nos proteja. El vínculo entre un pastor y sus ovejas es mucho más profundo de lo que parece. No es solo una relación de propiedad. Un verdadero pastor conoce a cada una de sus ovejas de manera individual, las llama por su nombre, y ellas reconocen su voz, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. Pero lo más maravilloso es que el pastor no se limita a observarlas desde lejos. Él camina con ellas, permanece a su lado, las conduce por el mejor camino y nunca las deja solas. David entendía esta relación de primera mano. Por eso, cuando escribió el Salmo 23, no hablaba de un Dios distante o indiferente. Él describía a un Dios cercano, que camina con nosotros, nos guía, nos protege y nos provee de todo lo que necesitamos. Así que, cuando comienza diciendo: el Señor es mi pastor, no es simplemente una frase bonita o poética, es una declaración de confianza absoluta. Y ahí, querido amigo, es donde comienza el gran secreto oculto en el Salmo 23. Ahora vamos a profundizar en el primer versículo y a descubrir el misterio detrás de la provisión divina. Capítulo 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El secreto de la provisión. Hablemos con sinceridad. ¿Cuántas veces sentimos que nos falta algo? Puede ser dinero, dirección en la vida, amor, paz, o incluso un propósito claro. Muchas veces sentimos que necesitamos más de todo, y cuando no lo tenemos, nos invade la preocupación, la ansiedad y un profundo sentimiento de insatisfacción. Pero entonces, David escribe algo que desafía toda lógica humana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Espera un momento. Eso significa que si Dios es mi pastor, nunca me faltará nada. ¿Que puedo dejar de preocuparme? ¿Que no tendré carencias nunca más? Sí, pero no en el sentido que muchos imaginan. ¿Qué significa realmente nada me faltará? David no está diciendo que obtendremos todo lo que deseamos o que Dios concederá cada uno de nuestros caprichos. Lo que está afirmando es algo mucho más profundo. Porque Dios es su pastor, Él ya tiene todo lo que realmente necesita. Y eso hace toda la diferencia. En hebreo, la palabra traducida como faltar es chaser, que significa carecer, disminuir o estar en necesidad. En otras palabras, David está diciendo que si Dios es su pastor, jamás le faltará lo que es verdaderamente esencial para su vida. Si necesitas paz, Él la provee. Si te hace falta fortaleza, Él la da. Si buscas sabiduría, Él la concede. Si necesitas provisión, Él es fiel para sustentarte, porque Dios no es simplemente alguien que provee, Él es la fuente de toda provisión. La Biblia está llena de relatos en los que Dios aparece en el momento justo, brindando exactamente lo que su pueblo necesita, y muchas veces de maneras totalmente inesperadas.
Cuando los israelitas atravesaban el desierto sin alimento, Dios hizo llover pan del cielo, como se relata en Éxodo, capítulo 16. En tiempos de sequía, cuando el profeta Elías no tenía cómo sustentarse, Dios envió cuervos para traerle comida, como se menciona en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y por supuesto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Estos relatos no son simples historias antiguas. Son pruebas de que cuando Dios es nuestro pastor, podemos confiar plenamente en que Él suplirá nuestras necesidades, aunque no siempre de la manera en que lo esperamos. Dios nunca ha fallado en proveer y no va a empezar ahora. El problema es que muchas veces dudamos del pastor. La razón por la que tantos sienten que les falta algo no es porque Dios haya dejado de proveer, sino porque no confían plenamente en Él. En lugar de descansar en su provisión, permitimos que la ansiedad tome el control. Nos preocupamos por el dinero, temiendo que no sea suficiente, en lugar de creer que Dios abrirá caminos. Nos angustiamos por el futuro, en vez de confiar en que Él dirige cada paso con perfecta sabiduría. Buscamos satisfacción en cosas pasajeras, convencidos de que nos llenarán, en vez de valorar lo que Dios ya nos ha dado. Es como una oveja que se aleja del rebaño, pensando que encontrará mejores pastos por su cuenta. Pero ¿qué ocurre? Se extravía, sufre hambre y se vuelve vulnerable al peligro. El lugar más seguro para una oveja es cerca del pastor, y lo mismo sucede contigo. El mejor sitio donde puedes estar es bajo el cuidado y la dirección del Señor. ¿Cómo podemos caminar en la provisión de Dios? ¿De qué manera pasamos de vivir preocupados por lo que nos falta a confiar con certeza en que Él suplirá cada necesidad? Primero, reconoce que Dios conoce tus necesidades antes incluso de que las expreses. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, «Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan». Segundo, ora con expectativa. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, confiando en que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Tercero, busca primero su reino. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Cuarto, descansa en su tiempo perfecto. La provisión de Dios no siempre llega de inmediato, pero jamás se retrasa. Sus aparentes demoras no significan que haya dicho no, sino que está obrando en el momento preciso para nuestro mayor bien. Aquí está el verdadero secreto. El pastor es suficiente. Cuando David declara, «Nada me faltará», no solo se refiere a bienes materiales. Él está diciendo, mientras tenga a Dios, tengo todo lo que necesito. Y lo mismo es cierto para ti. No necesitas correr tras lo que el mundo ofrece para sentirte seguro. No tienes que angustiarte por el mañana. Tu pastor ya va delante de ti, preparando cada provisión. Respira profundo, confía en Él y recuerda que nunca te falta nada, porque nunca estás solo. Capítulo 3. En verdes pastos me hace descansar. El secreto del descanso. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros no sabemos realmente cómo descansar. Vivimos en una sociedad que exalta la productividad sin descanso. Nos dicen que trabajemos más, que hagamos siempre algo, que no bajemos el ritmo. Y aunque intentemos hacer una pausa, nuestra mente sigue llena de preocupaciones. Pensamos en cuentas por pagar, en fechas límite que se acercan, en problemas en nuestras relaciones, en la incertidumbre del futuro. Pero aquí está la pregunta. Si creemos en un Dios todopoderoso, ¿por qué vivimos con tanta inquietud? El rey David escribió en el Salmo 23 que Dios me hace descansar en verdes praderas. A simple vista, esto suena reconfortante, como una imagen de paz y tranquilidad. Pero detrás de estas palabras hay un mensaje mucho más profundo, una verdad espiritual que a menudo pasamos por alto. ¿Por qué a las ovejas les cuesta tanto acostarse y descansar?
Si sabes algo sobre ellas, entenderás que no es algo que hagan fácilmente. De hecho, una oveja solo se recuesta cuando se cumplen 4 condiciones fundamentales. Primero, deben estar libres de miedo. Las ovejas son extremadamente asustadizas. Un simple movimiento, una sombra inesperada o un sonido extraño pueden mantenerlas en un estado de alerta constante. Segundo, deben estar libres de tensiones. Dentro de su rebaño existe una jerarquía, y cuando hay conflictos entre ellas, la inquietud se apodera del grupo. Tercero, deben estar bien alimentadas. Una oveja con hambre no podrá relajarse ni descansar. Y cuarto, deben estar libres de plagas y molestias. Insectos, parásitos y cualquier otra incomodidad pueden perturbarlas al punto de impedirles encontrar descanso. ¿Ves hacia dónde va esto? Dios quiere llevarnos a un verdadero descanso, pero muchos de nosotros vivimos con una inquietud constante porque estamos llenos de temores, preocupados por lo que viene. Nuestra alma está tensa, aferrada al resentimiento y la falta de perdón. Sentimos un hambre espiritual, un vacío que solo su presencia puede llenar. Y estamos sobrecargados por el ruido interminable de la vida, por distracciones que nos roban la paz. ¿Y qué hace Dios ante esto? Nos hace descansar. A veces, Dios tiene que detenernos a la fuerza para enseñarnos a descansar en Él. Observa bien las palabras de David. Me hace descansar. No dice que simplemente nos invita a hacerlo, sino que nos guía hacia ese descanso, incluso cuando nos resistimos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios ha frenado tu ritmo de vida? Tal vez a través de una temporada de espera en la que nada parecía avanzar. Quizás fue una enfermedad inesperada, la pérdida de un empleo o aquella oportunidad que nunca se concretó. En ese momento, probablemente lo viste como un obstáculo, algo frustrante y difícil de aceptar. Pero, ¿y si en realidad Dios te estaba guiando hacia un descanso que necesitabas? Dios no nos obliga a descansar por dureza o indiferencia. Lo hace por amor. Él conoce nuestra fragilidad y sabe que sin pausas terminaremos agotados, desgastados por el peso de la vida. La verdadera clave del descanso no está solo en detenerse, sino en confiar. Ese es el secreto que muchos desconocen. Descansar no es solo dejar de hacer cosas, es aprender a depender de Dios sin reservas. Las ovejas solo se recuestan cuando sienten seguridad en la presencia de su pastor. De la misma manera, nunca experimentaremos un descanso genuino hasta que aprendamos a confiar en que Dios tiene el control de todo. Jesús mismo nos dejó esta promesa en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No fuimos diseñados para llevar nuestras cargas en soledad. Así que hoy, sin importar cuál sea la causa de tu inquietud, ya sea el miedo, la preocupación o el estrés, entrégaselo a Dios. Permítele conducirte a verdes praderas, a un descanso verdadero. Confía en Él, porque cuando estás en las manos del buen pastor, puedes respirar en paz, con la certeza de que estás protegido. Capítulo 4. Junto a aguas de reposo me guía. El secreto de la paz. Imagina esto. Estás de pie junto a un lago tranquilo. Su superficie es un espejo sin olas, sin caos, solo una calma absoluta. Esa es la imagen que David nos presenta en el Salmo 23 cuando escribe: me guía junto a aguas tranquilas. Suena pacífico, ¿verdad? Pero detrás de estas palabras hay un significado más profundo que muchos pasan por alto. Y cuando lo comprendas, cambiará por completo tu manera de experimentar la paz. Las ovejas tienen un temor natural al agua en movimiento. Si caen en una corriente rápida, su lana se empapa, se vuelve pesada y pueden hundirse en cuestión de segundos. Un buen pastor nunca llevaría a su rebaño a aguas peligrosas. En cambio, busca corrientes suaves, remansos de agua serena, donde puedan beber sin riesgo. Ahora piensa en esto. La mayoría de nosotros estamos siendo arrastrados por aguas turbulentas en este mismo momento. Las aguas impetuosas de la ansiedad,
que nos mantienen atrapados en preocupaciones sobre cosas que escapan de nuestro control. Las aguas agitadas de una vida sobrecargada, en la que siempre estamos en movimiento sin darnos un respiro. Las aguas turbulentas de las redes sociales y las noticias, un flujo interminable de información y opiniones que saturan nuestra mente y nos roban la paz. Sin embargo, David declara: Él me guía junto a aguas tranquilas. Esto nos muestra que Dios no desea que vivamos sumidos en el estrés y la inquietud. Su voluntad es llevarnos a un lugar de paz genuina. Jesús es el agua viva que sacia nuestra alma. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer junto a un pozo y le dice algo poderoso. En esencia, le muestra que el mundo solo ofrece alivios temporales: dinero, éxito, relaciones, entretenimiento, pero nada de esto puede llenar realmente el vacío del alma. Solo Jesús puede darnos una paz que no se desvanece. Por eso, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos revela un secreto poderoso. Pero ¿cómo podemos caminar en la paz de Dios? Si sientes que te cuesta encontrar tranquilidad en medio del caos, aquí tienes lo que necesitas hacer. Primero, permite que el pastor te guíe. La paz no se encuentra persiguiendo cosas materiales ni alcanzando metas humanas. Se halla al seguir a Jesús con confianza plena. Segundo, detente y reconoce que Él es Dios. En el Salmo 46, versículo 10, se nos dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Muchas veces, la razón por la que no experimentamos paz es porque nunca nos detenemos lo suficiente para escuchar su voz. Tercero, ora por todo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña que la ansiedad comienza a desvanecerse cuando llevamos cada preocupación a Dios en oración. En lugar de cargar con el peso de nuestras inquietudes, debemos depositarlas en sus manos. Cuarto, confía en que Dios tiene el control. El mundo puede estar en constante caos, pero Dios permanece inmutable. Si Él es quien te guía, puedes caminar con paz incluso en medio de la tormenta. Aquí está el secreto oculto. La paz no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. La verdadera tranquilidad no se encuentra en tener una vida sin problemas, sino en confiar en un pastor perfecto. Por eso Jesús pudo dormir en medio de una tempestad. Por eso Pablo podía cantar alabanzas aun estando en prisión. Por eso David escribió estas palabras mientras enfrentaba batallas. Porque la paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de quién nos guía. Si el Señor es tu pastor, no tienes que temer la tormenta. No tienes que vivir atrapado en la ansiedad. No necesitas dejar que el caos dicte tu estado emocional. Puedes caminar en paz, con la certeza de que el buen pastor te está llevando hacia aguas tranquilas. Así que hoy, respira profundamente. Suelta el estrés. Entrégale tus preocupaciones a Dios y deja que Él tome el control, porque su paz ya está esperándote. Capítulo 5. Restaura mi alma. El secreto de la sanidad. Seamos sinceros, la vida nos golpea fuerte. Pasamos por desilusiones, traiciones, pérdidas y momentos en los que sentimos que todo se desmorona. Muchos cargamos heridas que vienen desde hace años, marcas invisibles que nadie más nota. Sonreímos por fuera, pero por dentro estamos agotados, vacíos y desgastados. Y en medio de todo esto, David escribe unas palabras poderosas en el Salmo 23. Él restaura mi alma. Pero, ¿qué significa realmente esto? Significa que solo Dios puede traer sanidad verdadera. Ni el dinero, ni el éxito, ni las relaciones, ni los libros de autoayuda pueden hacer lo que solo el buen pastor puede hacer. En hebreo, la palabra restaurar es shuv, que significa traer de vuelta, refrescar, reparar. Es la imagen de una oveja que se ha desviado, se ha quedado atrapada, está exhausta o incluso ha caído y no puede levantarse por sí sola. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te hubiera derribado y, por más que lo intentas, no logras ponerte de pie otra vez.
Aquí está la buena noticia. El pastor no te deja allí. Él te busca, te levanta y te restaura. La Biblia está llena de historias de personas rotas que Dios restauró. José fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo, vendido como esclavo y acusado injustamente, pero Dios lo levantó y lo convirtió en gobernante de Egipto. Job lo perdió todo, su familia, sus riquezas, su salud. Sin embargo, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. Pedro negó a Jesús 3 veces y quedó hundido en la culpa y el remordimiento. Pero Jesús lo restauró y lo transformó en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Si Dios restauró sus vidas, puede restaurar la tuya también. ¿Cómo lo hace? Primero, a través de su presencia. En el Salmo 16, versículo 11, leemos: En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él renueva nuestra alma desgastada. Segundo, a través de su palabra. El Salmo 19, versículo 7, dice: La ley del Señor es perfecta, que da nueva vida al alma. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para traer vida donde antes solo había dolor. Tercero, por medio de su gracia. Isaías 61, versículo 3, nos recuerda que Dios nos da corona en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto. Él toma nuestras piezas rotas y las transforma en algo hermoso. Aquí está el secreto oculto. Tu pasado no define quién eres. La restauración de Dios sí lo hace. Tal vez hoy te sientas quebrantado, tal vez creas que has cometido demasiados errores, pero escucha bien, Dios aún no ha terminado contigo. Si todavía tienes aliento en tus pulmones, significa que Dios sigue restaurándote, sigue obrando en tu vida, sigue sanando lo que ha sido herido. Permítele al buen pastor restaurar tu alma hoy. Capítulo 6. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. El secreto de la dirección divina. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Como si no supieras qué dirección tomar, como si estuvieras en una encrucijada preguntándote: Dios, ¿hacia dónde voy ahora? Todos pasamos por momentos en los que necesitamos claridad, en los que anhelamos saber cuál es el siguiente paso. Pero aquí está la promesa increíble que encontramos en el Salmo 23, versículo 3. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No dice, yo encuentro el camino por mi cuenta. No dice, ojalá tome la decisión correcta. Dice, Él me guía. Ahora, ¿qué significa realmente sendas de justicia? En hebreo, esta expresión se traduce como caminos correctos o senderos adecuados. No se trata solo de vivir con rectitud moral, sino de que Dios nos conduce por el camino que es mejor para nosotros. Pero aquí está el detalle. El camino correcto no siempre es el camino fácil. A veces, la mejor ruta incluye desafíos. A veces implica esperar. Otras veces, no tiene sentido en el momento. Pero si Dios te está guiando, puedes estar seguro de que es el mejor camino. ¿Cómo nos guía Dios? Primero, a través de su palabra. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Si quieres conocer la dirección de Dios, comienza por lo que Él ya ha dicho. Segundo, por medio del Espíritu Santo. En Juan 16, versículo 13, Jesús nos dice que el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla, nos corrige, nos impulsa y nos orienta en nuestras decisiones diarias. Tercero, a través del consejo sabio. Proverbios 11, versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios muchas veces nos habla por medio de mentores, pastores y amigos que tienen un corazón alineado con Él. Cuarto, mediante puertas que se abren y se cierran. Apocalipsis 3, versículo 7, nos recuerda, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. A veces, Dios nos guía cerrando oportunidades que no eran para nosotros y abriendo otras que jamás imaginamos. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tomaste un camino equivocado?
Tal vez piensas, he cometido errores, me desvié del plan de Dios. Aquí está la buena noticia. Dios es el Dios de la redención. Él puede tomar tus decisiones erradas y aún así llevarte al destino correcto. Romanos 8, versículo 28, nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Piensa en un GPS. Si tomas el camino equivocado, el sistema recalcula y encuentra una nueva ruta para llevarte a tu destino. Dios hace lo mismo con tu vida. Aquí está el secreto oculto. Tu propósito es más grande que tú. Observa la última parte del versículo. Por amor de su nombre. Esto no se trata solo de tu felicidad o de que todo salga como esperas. Se trata de la gloria de Dios. Él te guía porque tu vida está diseñada para reflejar su bondad. Cuando las personas vean tu historia, tus luchas, tus victorias y tu crecimiento, deberían ver la mano de Dios obrando en ti. Así que hoy, no importa dónde estés, si te sientes perdido o inseguro sobre el futuro, confía en que el pastor te está guiando. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta, solo tienes que seguirlo. Capítulo 7. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el secreto del coraje. La vida no siempre es un camino tranquilo ni un paisaje lleno de verdor. Todos, en algún momento, atravesamos momentos de profunda dificultad, épocas marcadas por el dolor, la pérdida, la incertidumbre y el temor. Es en esos instantes cuando surgen las preguntas más difíciles. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Sin embargo, en el Salmo 23, verso 4, David hace una declaración sorprendente. Aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Te diste cuenta de lo que dijo? David no asegura que Dios lo mantendrá alejado del valle, sino que aun cuando tenga que atravesarlo, no sentirá miedo. Muchas personas prefieren no hablar de esto, pero es una verdad innegable. Dios nunca prometió que la vida estaría libre de dificultades. De hecho, el propio Jesús lo dejó claro en Juan, capítulo 16, verso 33. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Las dificultades son parte del camino, pero aquí está el gran secreto. En medio de los momentos más oscuros, Dios realiza su obra más poderosa en nosotros. Ahora bien, ¿qué significa realmente el valle de sombra de muerte? En hebreo, la expresión sombra de muerte se traduce como Tzalmavet, que significa oscuridad profunda. Representa aquellos períodos de la vida donde todo parece sombrío. La enfermedad, las dificultades económicas, la angustia, la tristeza, la ansiedad. Pero hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. David no dice que es el valle de la muerte, sino el valle de la sombra de la muerte. ¿Y sabes qué? Una sombra no puede hacerte daño. Puede parecer aterradora, pero carece de poder real. Y hay algo más. Si hay una sombra, eso significa que hay una luz cerca. Incluso en el valle más oscuro, la luz de Dios sigue brillando. Su presencia jamás te abandona. ¿Cómo es posible atravesar los valles sin ser dominados por el miedo? David nos da la respuesta: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La valentía no proviene de evitar los momentos difíciles, sino de tener la certeza de quién camina a nuestro lado. Daniel fue lanzado a la fosa de los leones, pero Dios estaba allí. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, pero Dios estaba allí. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero Dios estaba allí. Y ahora, en medio de tu lucha, en tu valle, Él sigue estando presente. No te deja solo en la oscuridad. Él camina a tu lado, guiándote paso a paso. Aquí está la clave. El valle no es tu destino final, es solo un tramo del camino. David lo deja claro cuando dice, aunque camine por el valle. No estás atrapado en esta temporada difícil, estás avanzando a través de ella. El Salmo 30, verso 5, nos da una promesa alentadora. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Lo que hoy parece interminable, tarde o temprano pasará. Dios te está guiando y al final del camino hay victoria esperándote. Capítulo 8. Tu vara y tu cayado me consuelan.
el secreto de la disciplina y protección de Dios. A primera vista, este versículo no parece ofrecer consuelo. Habla de una vara y un cayado, elementos que podrían relacionarse con la disciplina. ¿Cómo puede algo así traer tranquilidad? Sin embargo, aquí se esconde un poderoso mensaje. La corrección y la protección de Dios no son muestras de su enojo, sino pruebas de su amor. La vara representa la protección divina. En tiempos antiguos, los pastores llevaban una vara, un garrote pesado diseñado para defender a las ovejas de los depredadores. Cuando un lobo o un león intentaba atacar al rebaño, el pastor usaba la vara para ahuyentarlos y mantener a salvo a sus ovejas. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Dios lucha por nosotros. En Isaías capítulo 54, verso 17, se nos recuerda: ningún arma forjada contra ti prosperará. En Éxodo capítulo 14, verso 14, Dios promete: el Señor peleará por ti, solo debes estar en calma. Cuando los desafíos o las adversidades intentan derribarte, Dios interviene para protegerte. El cayado, por otro lado, simboliza la guía de Dios. Era un bastón largo, con un extremo curvado, que los pastores usaban para dirigir y rescatar a las ovejas. Si alguna se alejaba demasiado, el pastor usaba el cayado para atraerla de nuevo. Otras veces, simplemente le daba un suave toque para indicarle el camino correcto. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Que la guía de Dios siempre nos conduce a un lugar seguro. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tu senda. En el Salmo 32, verso 8, Dios declara: te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. A veces sentimos esa impresión en el corazón que nos dice que nos estamos desviando. Otras veces, Dios nos corrige con situaciones que nos obligan a cambiar de rumbo. Pero, ¿qué pasa si no nos gusta la corrección de Dios? La verdad es que a nadie le gusta ser corregido. Sin embargo, Hebreos capítulo 12, verso 6 nos enseña que el Señor disciplina a quien ama. Un buen padre no deja que su hijo corra hacia la calle sin intervenir. Un pastor no permite que su oveja caiga por un precipicio, y de la misma manera, Dios no nos deja avanzar hacia la destrucción. Su corrección no es un castigo, es una forma de protección. Este es el gran secreto. La disciplina de Dios es una señal de que le pertenecemos. Cuando David dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento, está expresando una profunda confianza. Se siente seguro porque sabe que Dios pelea por él, porque entiende que Dios lo está guiando y porque reconoce que Dios lo ama lo suficiente como para corregirlo. En lugar de resistir la disciplina de Dios, deberíamos agradecerle por ella. Porque si Él te está corrigiendo, significa que aún tiene un propósito para tu vida. Si hoy sientes que estás en un valle, recuerda que Dios camina a tu lado. Si sientes que estás bajo ataque, confía en que Dios está luchando por ti. Y si estás experimentando su corrección, entiende que te está protegiendo de algo aún mayor. Ese es el mensaje escondido en el Salmo 23. No se trata solo de paz y provisión, sino de un pastor que nunca te abandona, sin importar dónde estés. Capítulo 9. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El secreto de la victoria. Está bien, seamos sinceros. A veces, la vida parece una lucha constante. Te enfrentas a personas que se vuelven en tu contra. Encuentras obstáculos en el trabajo, en tus relaciones e incluso en tu propia mente. El enemigo susurra mentiras, sembrando miedo, dudas y desánimo. Sin embargo, en medio de todo ese caos, David hace una declaración sorprendente. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Espera un momento. ¿Dios prepara un banquete justo delante de los enemigos? ¿Por qué haría algo así? ¿Y qué significa esto para nosotros? En tiempos bíblicos, cuando un rey organizaba un banquete en honor a alguien, era una señal de favor, honor y protección. No se trataba solo de comida, sino de un acto público que demostraba respaldo y dignidad. David está diciendo algo poderoso.
Incluso cuando los enemigos intentan rodearlo, Dios sigue bendiciéndolo. Aquí hay un secreto que pocos entienden. Los enemigos no pueden frenar las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Observa un detalle interesante. Dios no elimina a los enemigos, no impide la oposición, pero sí bendice a su pueblo frente a ellos. ¿Por qué? Porque ningún adversario tiene el poder de cancelar lo que Dios ha determinado para tu vida. Los hermanos de José intentaron destruirlo, pero Dios lo elevó como gobernador en Egipto. Los enemigos de Daniel quisieron acabar con él, pero Dios cerró la boca de los leones. Quienes se opusieron a Jesús creyeron que habían ganado cuando lo llevaron a la cruz, pero al tercer día, Él salió victorioso del sepulcro. Ningún enemigo puede anular lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué Dios permite que los enemigos sean testigos de tu victoria? Porque tu triunfo es parte de tu testimonio. Dios quiere que las personas vean su obra en tu vida, que comprendan quién tiene realmente el control, que sean testigos de su fidelidad y que entiendan que nada puede frustrar sus planes. Por eso, Isaías, capítulo 54, verso 17, nos recuerda: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las dificultades pueden levantarse, pero jamás podrán vencerte. Ahora bien, ¿cómo es posible sentarse a la mesa de Dios en medio de la batalla? Primero, confiando en que Dios tiene el control absoluto. No necesitas pelear por ti mismo, porque Dios ya está luchando a tu favor. Segundo, evitando que las distracciones te alejen de la mesa. El enemigo intentará desviarte con miedo, preocupación y ofensa, pero debes mantenerte enfocado en lo que Dios está haciendo. Y tercero, alimentándote con la verdad de Dios en lugar de creer en las mentiras del enemigo. En la mesa que Dios ha preparado hay paz, provisión y propósito. Pero eres tú quien debe decidir alimentarte de ella. Capítulo 10. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El secreto del favor divino. Ahora hablemos de algo realmente poderoso: la unción de Dios. David escribe: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estas palabras no son solo una expresión poética, sino una verdad espiritual profunda sobre el favor, la protección y la bendición de Dios. Pero, ¿qué significa realmente ser ungido? En tiempos bíblicos, la unción con aceite tenía tres significados principales. Primero, representaba consagración, es decir, ser apartado para un propósito especial. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para mostrar que habían sido escogidos por Dios. David mismo fue ungido como rey cuando aún era un simple pastor de ovejas. ¿Qué significa esto para nosotros? Si sigues a Jesús, tú también has sido ungido, escogido para cumplir el propósito de Dios en tu vida. En segundo lugar, la unción simbolizaba sanidad y restauración. El aceite se utilizaba con fines medicinales para tratar heridas, lo que nos recuerda que la unción de Dios trae sanidad no solo física, sino también emocional y espiritual. En tercer lugar, la unción representaba protección contra el enemigo. Los pastores ungían a sus ovejas con aceite para evitar que insectos y enfermedades las afectaran. De la misma manera, el enemigo intenta atacar tu mente con pensamientos de miedo, duda y desesperanza, pero la unción de Dios actúa como un escudo protector. Aquí está el secreto que muchos no comprenden: ya estás ungido. A menudo se piensa que la unción es solo para pastores, predicadores o líderes de adoración, pero eso no es lo que dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 20, se nos recuerda: vosotros tenéis la unción del Santo. Esto significa que la mano de Dios ya está sobre ti. Eres ungido para caminar en tu llamado, para superar cualquier adversidad y para llevar sanidad y esperanza a los demás. Pero, ¿qué significa cuando David dice que su copa está rebosando? No está diciendo que Dios solo le da lo necesario para sobrevivir. Está declarando que Dios lo bendice en tal abundancia que no puede contenerlo. Dios no es un Dios de lo mínimo, sino de lo sobreabundante.
Él es el Dios que te bendice más allá de lo que puedes imaginar, para que a su vez puedas bendecir a otros. En Juan, capítulo 10, verso 10, Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa sobreabundancia de Dios? Primero, permaneciendo conectados con la fuente. La abundancia proviene de estar cerca del pastor. No busques solo la bendición, busca al dador de la bendición. Segundo, viviendo con un corazón generoso. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición a otros. Proverbios capítulo 11, verso 25 dice: «El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado». Por último, camina en obediencia. Cuando sigues la voz de Dios, te posicionas para recibir el desbordamiento de sus bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, verso 2 declara: «Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios». Hoy es el momento de caminar en la victoria, el favor y la abundancia que Dios tiene para ti. Porque cuando el Señor es tu pastor, nada ni nadie puede detener su plan para tu vida. Capítulo 11. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El secreto de las bendiciones imparables de Dios. Seamos sinceros, a veces la vida parece completamente impredecible. Un día todo marcha a la perfección y al siguiente te enfrentas a desafíos, desilusiones o reveses inesperados. Esa incertidumbre puede hacer que te preguntes qué será lo próximo que vendrá. Sin embargo, David no vive con temor al futuro. En lugar de eso, hace una declaración llena de confianza en el Salmo 23, verso 6. «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». ¿Notaste la seguridad con la que habla? No dice «tal vez el bien» y la misericordia ni «espero que el bien y la misericordia». Dice «ciertamente». David está completamente seguro de esto. Pero, ¿de dónde proviene esa certeza? La respuesta es simple. Él entiende algo que muchas veces olvidamos. Las bendiciones de Dios no dependen de las circunstancias externas, no están sujetas a lo que sucede en el mundo ni a los altibajos de la vida. Son el resultado de su naturaleza inmutable, de su amor constante y su fidelidad eterna. Ahora bien, ¿qué significan realmente el bien y la misericordia? Desglosemos estos conceptos. Primero, el bien representa el favor, la provisión y las bendiciones de Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios siempre está obrando para tu bien, incluso cuando no puedes verlo. Por otro lado, la misericordia simboliza el amor inagotable de Dios, su perdón y su compasión. Significa que, aunque cometas errores, su misericordia te cubre. No estás definido por tu pasado ni por tus fallos. Su gracia es mayor que cualquier error que hayas cometido. Ahora aquí está el secreto oculto que cambia todo. Las bendiciones de Dios te persiguen. David dice que el bien y la misericordia los seguirán. Pero la palabra hebrea utilizada aquí es radaf, que no significa simplemente seguir, sino perseguir, cazar, ir tras alguien con determinación. En otras palabras, las bendiciones de Dios no están simplemente presentes en tu vida de manera pasiva, sino que te están buscando activamente. No tienes que esforzarte desesperadamente para alcanzar su favor, porque su favor ya viene corriendo tras de ti. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, nos recuerda: sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en Romanos, capítulo 8, verso 28, leemos: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Incluso cuando la vida parece no tener sentido, Dios sigue trabajando en tu favor. Entonces, ¿cómo podemos caminar en las bendiciones imparables de Dios? Primero, permaneciendo cerca del pastor. Su bondad y misericordia siguen a aquellos que siguen su camino. Eso significa mantenernos en su palabra, en oración y en obediencia. Segundo, viviendo con una mentalidad de expectativa. No esperes lo peor, espera lo mejor de Dios.
Como dice el Salmo 27, verso 13, estoy seguro de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por último, confía en que, incluso en medio de las pruebas, Dios sigue obrando para tu bien. José fue arrojado a un pozo, pero ese proceso lo llevó al palacio. Job lo perdió todo, pero Dios le restauró el doble. Aún Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. Si le perteneces a Jesús, tu historia no ha terminado. Su bondad y su misericordia están persiguiéndote en este mismo momento. No tienes que huir ni preocuparte, porque el favor de Dios está corriendo tras de ti. Capítulo 12. Y en la casa del Señor moraré. El secreto de la seguridad eterna. Hemos llegado al último versículo del Salmo 23, y este es, sin duda, el más poderoso de todos. Al final, David hace una declaración impactante. Habitaré en la casa del Señor por largos días. Esta afirmación encierra una promesa única porque, al final de todo, nuestra esperanza más grande no se limita solo a la vida aquí en la tierra. La verdadera esperanza que tenemos se encuentra en la eternidad. Pero, ¿qué significa realmente habitar en la casa del Señor por siempre? En tiempos antiguos en Israel, la casa del Señor hacía referencia al templo, el lugar donde la presencia de Dios moraba de manera tangible. Sin embargo, David no se refería simplemente a visitar la casa de Dios de manera ocasional. Él hablaba de morar, de vivir permanentemente en su presencia. Y aquí viene el secreto revelado. La vida eterna no comienza cuando morimos. Jesús mismo lo aclaró en Juan 17:3. La vida eterna no solo se trata de llegar al cielo, es conocer a Jesús aquí y ahora. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando sabemos hacia dónde vamos, ya no tenemos por qué temer lo que suceda en esta vida. La muerte no nos debe generar miedo, porque sabemos que tenemos la vida eterna. El futuro no nos inquieta, ya que nuestra destinación está asegurada. No tenemos que temer perder nada, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. Entonces, ¿cómo vivir con una perspectiva eterna? Aquí hay 3 claves esenciales. Primero, mantente conectado con la presencia de Dios. Haz espacio en tu vida para la adoración, la oración y la meditación de la palabra. No necesitas esperar hasta llegar al cielo para experimentar su presencia. Puedes disfrutarla ahora mismo. En segundo lugar, vive para lo que realmente importa. No te dejes atrapar por las cosas temporales. Enfócate en lo que permanece, tu fe, tu propósito y el amor hacia los demás. Y finalmente, comparte la esperanza que encuentras en Jesús. Si verdaderamente creemos en la eternidad, debemos difundir la buena noticia de que el buen pastor está llamando a todos a regresar a casa. El último secreto es que el cielo es nuestro verdadero hogar. David comprendió algo que debemos recordar constantemente. Este mundo no es nuestro destino final. Estamos solo de paso. Nuestra verdadera casa es con Jesús, y cuando el Señor es nuestro pastor, podemos vivir cada día con la confianza plena de que un día habitaríamos en su casa por siempre. Sin duda, este es el regalo más grande que podemos esperar. Conclusión: el pastor que nunca nos deja. El Salmo 23 no es solo poesía, es una promesa, es la historia de un pastor que camina contigo, pelea por ti, te provee, te restaura y te guía hacia tu hogar. Y aquí está la parte más hermosa. Este pastor no es solo el pastor de David, él es también el tuyo. Ahora mismo, sin importar en qué momento de tu vida te encuentres, Dios te está llamando a confiar en él. Tal vez estés en un prado verde, disfrutando de sus bendiciones. Tal vez te encuentres en un valle, luchando por ver el camino a seguir. O quizás estés sentado a la mesa sintiendo la presión de los enemigos que te rodean. Sin importar en qué lugar te encuentres, el pastor está cerca, y él te dice: sígueme, confía en mí, te llevaré a casa. ¿Le confiarás tu vida hoy? Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro pastor. Gracias por guiarnos, proveernos, protegernos y restaurar nuestras almas. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a seguir donde tú nos lleves. Y recuérdanos que tu bondad y misericordia nos acompañan siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Si esto tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque el secreto del Salmo 23 está destinado a ser compartido. Que Dios te bendiga.